Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. En el Foro Económico de Davos, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, quien hace parte de la llamada Junta Ejecutiva de Gaza, presentó el plan de reconstrucción del enclave, un proyecto inmobiliario futurista que contrasta en todos los aspectos con la realidad actual de Gaza y el proyecto político deseado por los palestinos. Tendremos análisis. En Irán se conocen más detalles del mortal balance de la represión contra los manifestantes. Mientras continúa el bloqueo de Internet, les enseñamos imágenes que lograron escapar de la censura. Y en Siria, el futuro de los kurdos sigue en la incertidumbre. Con la toma de gran parte del noreste del país por el ejército sirio, las fuerzas kurdas tuvieron que abandonar cárceles y campos donde retenían a presuntos yihadistas, perdiendo en otro frente su ya menguada influencia en el país. Empezamos hablando de la Franja de Gaza porque la Junta de Paz de Donald Trump, que debería, según su propio plan, administrar el territorio, dio más detalles sobre los polémicos proyectos de reconstrucción y desarrollo del enclave. El 22 de enero, Jared Kushner hizo una presentación durante el Foro Económico de Davos en Suiza. Propuso en un plazo de 3 años transformar un territorio destruido por más de 2 años de ofensiva israelí en un utópico proyecto inmobiliario y turístico que choca con la realidad actual del enclave palestino. En la Nueva Gaza se esperan complejos industriales y turísticos, rascacielos, edificios de lujo o incluso un aeropuerto. Mientras se analiza la viabilidad de estos planes, Israel sigue ocupando más de la mitad de la Franja de Gaza. Sus habitantes sufren ataques casi diarios por parte del ejército israelí, viven en condiciones extremas y con un bloqueo aún parcial de la ayuda humanitaria. Además, miles de cuerpos siguen bajo los escombros. La ONU advirtió que podría tomar años limpiar el enclave debido a la cantidad de escombros presentes y de bombas sin explotar. Para analizar el tema nos acompaña Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente. Néstor, hola, primero te pregunto, ¿cuáles fueron tus impresiones cuando tuviste estas imágenes que presentó Kushner en el Foro Económico de Davos? Pues 3 cosas. Lo primero, decir que esto es un plan evidentemente muy bien diseñado, no es algo esporádico, sino que se ha ido construyendo en el tiempo y que todo el tema del genocidio terminaría en esto finalmente, en una reconstrucción a partir de que Estados Unidos entraría como en un plan Marshall para reconstruir, pero realmente sería para los intereses de Estados Unidos, sus aliados, Israel. La segunda impresión al ver esto es que este es el rompimiento abierto de Naciones Unidas y la demostración de su incapacidad en la aplicación del derecho internacional público. Creo que entre más altos eran los edificios, más se entierra la figura de Naciones Unidas. Y lo tercero, la puesta en Davos, Suiza, lo que implica es decirle a la comunidad internacional, a las grandes potencias del mundo, que ese es el plan y que de esa manera lo quieren ejecutar. Y evidentemente está hablando es con las potencias y no con la Asamblea General de Naciones Unidas, sino con las potencias económicas mundiales. Y Néstor, este proyecto se presenta como una utopía económica que transformaría la naturaleza y la identidad también de la Franja de Gaza. Entonces, ¿a quién pertenecería la Franja de Gaza? Bueno, interesante decir que Estados Unidos retoma el concepto de los mandatos, y que recordemos que terminada la Primera Guerra Mundial, cuando se disuelve el Imperio Turco Otomano, este territorio quedó bajo lo que se llamó el mandato británico, que era una versión moderna del colonialismo. Estados Unidos quiere retomar ese concepto de los mandatos, de asumir un territorio supuestamente, digámoslo entre comillas para los televidentes, en alquiler y en administración, pero pues finalmente es la explotación y el usufructo de ese territorio, una figura completamente colonial, sino que con un nombre más moderno. Entonces, primero utilizan el concepto de que Gaza sería un mandato norteamericano para estabilizar la región. Y lo segundo que hablaríamos, y que es lo que se ha venido construyendo, es el de una limpieza étnica, que ya Trump lo dijo, que era negociar con los países vecinos para que reciban a los 2.200.000 palestinos que hay en Gaza, los gazatíes, y que además a cada gazatí le darían un incentivo de $5.000 para que se vaya de Gaza. Eso es sin lugar a una limpieza étnica.
¿Y qué nos dice todo eso del posible futuro de los palestinos? Digamos, por el lado de Gaza, desaparecería en completo, ¿no?, de la estructura, digamos, de político-administrativa y armada que puedan tener los palestinos, desaparecería. Creo que esto implicaría, pues, de que desaparece la población palestina. Si quedarían algunos palestinos serían para trabajos varios, pero no sería, digamos, con la bandera palestina. Y lo que te digo, yo creo que lo que Trump decía abiertamente era cómo reubicar y cómo sería un plan de reubicación de palestinos en Cisjordania y en los países vecinos y darles un incentivo económico. Y yo creo que acá, digamos, los palestinos de Gaza ya perderían el control. En Cisjordania quedarían completamente debilitados y pues con el miedo de la anexión a Cisjordania, que es lo que siempre prometen Netanyahu en todos sus discursos. Y creo que lo tercero, y esto es lo más doloroso, es que aquí estamos viendo cómo los derechos humanos realmente, y todo el discurso del siglo XX de los derechos humanos se ha ido por el piso, porque aquí lo que estamos viendo es la total violación de los derechos humanos a un pueblo, un genocidio catalogado por las mismas Naciones Unidas, el asesinato de más de 70.000 personas, más de 20.000 niños, y la impunidad completa, porque finalmente se terminaron imponiendo las potencias de forma violenta y armada. Entonces, pierde la humanidad porque se pierde la bandera de los derechos humanos, pierde Naciones Unidas porque fue incapaz de frenar las políticas expansionistas, y como último quedamos con mucho miedo porque entonces el mundo vuelve a ser ese espacio anárquico de las potencias donde quedamos los demás, digamos la humanidad, mirando con incertidumbre qué otra potencia quiere lanzarse a conquistar un territorio y sencillamente puede bombardear y acabar con toda una población. Muchas gracias, Néstor, por haber estado con nosotros. Un cordial saludo a ti y a todos los televidentes. Vamos ahora a Irán porque mientras Estados Unidos sigue presionando al régimen ayatolá con amenazas de una intervención militar, siguen llegando datos del alcance de la represión contra las protestas antigubernamentales. Según HRANA, una organización de defensa de los derechos humanos en Irán, ubicada en Estados Unidos, el número total de muertes confirmadas supera los 6.000, incluidos 86 menores de 18 años. La ONG apunta que aún se están investigando a más de 17.000 posibles casos de muertes. Algunos de los testimonios que lograron filtrar la censura hablan de una represión con armas de guerra durante las protestas. Los observadores de France 24 han podido analizar varios videos que llegan a cuentagotas debido al corte de Internet que todavía aísla al país. Veamos el informe. Reunidos para exigir cambios económicos y políticos, estos manifestantes intentan huir de los disparos de las fuerzas del orden iraníes. Algunos quedan gravemente heridos. Verificadas por los observadores de France 24, estas imágenes fueron filmadas durante las manifestaciones del 8 y 9 de enero, pero solo pudieron publicarse en los últimos días por usuarios que lograron eludir el bloqueo de Internet. Aquí, en Rasht, en el noroeste de Irán, los cadáveres envueltos en bolsas se amontonan, mientras los iraníes buscan a sus seres queridos. Un chico iraní pudo hablar por teléfono con AFP desde Alemania después de haber participado en las manifestaciones. Vi, no sé, esa cosa. Esa cosa era un hombre o una mujer con un velo. Era más pequeño que yo, era más rápido que nosotros. Oí tat, tat, bang, bang, pop, pop, pop. Y vi con mis propios ojos a 3 personas caer al suelo al mismo tiempo. Sentí más de esos pop, pop y me di cuenta de que él o ella nos disparaba con un arma silenciosa. Además de miles de muertos, hubo muchos heridos, como atestigua este médico jefe del servicio de oftalmología de un hospital en Teherán. En total acudieron al hospital unos 1.000 pacientes. Se trataba de pacientes que necesitaban una intervención quirúrgica urgente y presentaban roturas de córnea. No he tenido en cuenta las roturas de párpados ni los pacientes que no necesitaban una intervención inmediata. Según Iron Human Rights, una ONG basada en Noruega, las autoridades llevaron a cabo una ola de medidas represivas contra quienes prestaban asistencia médica a manifestantes heridos. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en domicilios y clínicas, deteniendo violentamente a médicos y voluntarios o dañando sus propiedades.
Por otra parte, decenas de miles de manifestantes han sido detenidos y habría cientos de casos de confesiones forzadas, según HRANA. Las autoridades judiciales han prometido juicios rápidos y castigos sin la menor clemencia contra los manifestantes detenidos. Vamos ahora a Siria, donde el panorama en el noreste del país ha cambiado en las últimas semanas. Tras enfrentamientos con las fuerzas democráticas sirias, el ejército tomó el control de amplias zonas administradas por los kurdos, entre ellas ciudades como Raqqa o Deir ez-Zor, así como importantes reservas de petróleo. Las fuerzas kurdas también se retiraron de campos y cárceles donde retenían presuntos afiliados al Estado Islámico y sus familiares. El mantenimiento de la seguridad de estos sitios representa un desafío para el gobierno sirio. De hecho, Estados Unidos anunció el traslado de miles de presuntos yihadistas a Irak. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonet, nos mandó este informe. El conflicto noreste de Siria tiene un nuevo foco de tensión, la reubicación de los presos del Estado Islámico, un proceso que refleja desafíos de seguridad y cambios en el equilibrio de poder. Las fuerzas estadounidenses han comenzado a trasladar a presuntos yihadistas desde prisiones en Siria hacia instalaciones en Irak, y Washington ha movido ya un primer grupo de aproximadamente 150 detenidos y se espera que se trasladen varios miles más como parte de una operación más amplia para asegurar a los presos del Estado Islámico, evitando así fugas y brechas de seguridad tras la retirada de las fuerzas kurdas del control de las cárceles y los campos en el área. Entre los trasladados hay combatientes de alto perfil, incluidos iraquíes y extranjeros de Europa, Asia y África, lo que genera un debate sobre la responsabilidad de sus países para repatriarlos o procesarlos. Bagdad ha dejado claro que procesará a estos detenidos bajo sus leyes antiterroristas e invita a la comunidad internacional a colaborar y aceptar a sus propios ciudadanos implicados. Europa por ahora no ha repatriado a sus ciudadanos, dejando a miles de presuntos yihadistas y a sus familias en Siria en condiciones volátiles y sin una solución clara. Y es aquí donde el plan estadounidense cobra sentido, pero también simboliza un cambio más profundo en la región. Las fuerzas kurdas, que durante años gestionaron estas presiones, están perdiendo terreno frente a los avances de Damasco, debilitando su papel como garantes de la seguridad local y dejando interrogantes sobre quién controlará realmente esta región estratégica. En este contexto, la gestión de los presos no es solo un asunto de seguridad, sino también un termómetro de poder y estabilidad en el noreste de Siria, donde cualquier vacío de autoridad podría ser aprovechado por remanentes yihadistas y afectar a toda la región. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.